y eventualmente aquellos que quieran preservar su institución, que quieran preservar una nueva Fuerza Armada venezolana, van a tener que decidir de qué lado se van a parar y qué es lo que van a hacer. Porque mira, yo no creo que 4.000 infantes de Marina van a tomar posesión de Venezuela, pero yo sí creo que las Fuerzas Armadas venezolanas en su totalidad no pueden y no aguantan un 24 o 48 horas de un bombardeo donde se atacan a todos los frentes militares, ¿no? Tratando de evitar muertes colaterales de civiles, de personas inocentes. Y eventualmente aquellos que quieran Muy bien, hemos escuchado una pequeña introducción y vamos a escuchar todo este pronunciamiento completo, esta entrevista del ex oficial de la DEA. Muy bien, lo tenemos ya en pantalla. Escuchemos, él estuvo con Carla Angola y habló justamente acerca de las Fuerzas Armadas. Aseguró que las Fuerzas Armadas venezolanas tendrán que decidir de qué lado van a estar, si de la liberación o la dictadura. Además, que no soportarán un bombardeo de Estados Unidos. Así que ya están avisados. Escuchemos esta entrevista que brindó a Carla Angola. Muy bien, escuchemos. Unos les podría generar preocupación. Estas operaciones en el Caribe no se ven afectadas con el cierre del gobierno, ¿cierto? No, 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 y mira, yo estaba en el gobierno cuando todo esto empezó, cuando el presidente de la Cámara era Newt Gingrich, que fue él fue el que empezó cerrando el gobierno. Y a nosotros, como éramos funcionarios, no me acuerdo el término, pero teníamos que venir a trabajar, nos pagaron un tercio, si mal no me acuerdo, un tercio del sueldo, pues nos pagaban cada 2 semanas. Y después de todo lo que pasó y después de toda la política involucrada y quién ganó y quién perdió, nos pagaron el sueldo que se debía, que es lo que tienen que hacer por ley, te tienen que pagar tu sueldo. Entonces, eh, esto todo es un show de teatro kibuki, ¿no? Ok, voy a hablar de esto que me parece que es quizás la novedad dentro de los informes que han comenzado a colarse en la prensa sobre lo que está pasando en el Caribe. Y es la participación de la CIA. Hablan de la CIA como un elemento, como una tercera opción que surge cuando ya el área diplomática o la misma fuerza militar tradicional no se agota, pero se supera. Y llegan entonces actuaciones encubiertas, inteligencia, infiltración. Y hemos visto señales de eso. El propio Marshall Billingsley, cuando publica los nombres de los oficiales quienes volaron estos F-16 sobre el Caribe, sobre los buques estadounidenses, o también cómo se revela en una publicación el cumpleaños del piloto de Maduro y lo hacen devolverse a tierra. Y sin duda, cuando sacan un registro, cuando era oficial o cadete de Diosdado Cabello, y le dicen, bueno, esto ya se acabó y tú no te has enterado. Es decir, estas señales que han dado, ¿cómo podríamos evaluarlo aquí? Porque además yo recuerdo a Elliot Abrams, quien fue el enviado especial en la primera administración de Trump. Cuando le pregunté al salir qué hubiera hecho diferente, y me dijo, yo hubiera involucrado a la CIA. ¿Qué significa que la CIA estuviera formando parte de esta operación? Sí, sí, acuérdate, yo creo que hemos hablado que el presidente hizo, no sé cómo se traduce eso, o presidential finding. Como un La hallazgo. traducción, un hallazgo, pero un finding es el poder, todo el poder del presidente, todo el poder del ejecutivo, con esa firma que él hace, el finding, él trae todo el equipo que él controla a trabajar sobre ese tema. Y eso es lo que ha pasado, eso es un finding, hubo un finding presidencial donde él declaró, y lo ha dicho abiertamente, que Venezuela es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, que Maduro no es presidente, él ha dicho, todos sabemos lo que él ha dicho, y todo eso indica que todas, y hemos hablado de esto, todas las agencias de inteligencia, todas las agencias que están bajo el poder ejecutivo, se dedican ahora a cumplir esa orden del presidente. Sí, claro, eso involucra a la CIA, pero acuérdate una cosa, la CIA es una de las más pequeñas agencias de inteligencia de los Estados Unidos. La agencia de inteligencia más grande de los Estados Unidos es el Pentágono. Y Sí. el Pentágono tiene diferentes ramas militares y cada rama militar, la Fuerza Aérea, el Ejército, los infantes de Marina,
ahora el grupo espacial, todos esos tienen sus equipos de inteligencia y todos esos caen bajo el Pentágono. El Pentágono tiene el directorio de inteligencia, DIA, el de la Dirección de Inteligencia. O sea, ellos tienen numerosos, el equipo más grande de inteligencia de los Estados Unidos es el Pentágono y sus diferentes agencias. La CIA es una agencia a nivel gabinete también, que tiene su propósito es servir las necesidades de la nación y de servir las necesidades que quiera el presidente de los Estados Unidos, cuál él va a dedicar su prioridad. Porque todos los días de la mañana la CIA tiene un tiempo dedicado al presidente de los Estados Unidos, donde se da en breve una relación de inteligencia de lo que está pasando en todo el mundo y cómo afecta eso a los Estados Unidos. La seguridad nacional, exacto. Pero tiene sentido que los incorporen, aunque... Sí, claro. Okay. Sí, y yo te aseguro que también están involucrados el batallón de inteligencia, de operaciones psicológicas, que está dedicada a operativos en la América Latina. Hoy conversaba con un viceministro de Defensa de Colombia, con Gustavo Niño, y me decía que él hubiera esperado que esto ya diera señales de un quiebre dentro del propio régimen de Maduro. ¿Esto realmente se puede medir después de un mes, un poco más de un mes, como de esa forma? Y él dice, esto tiene que ser pronto, tiene que suceder en pocas semanas más. Bueno, de hecho, NBC hablaba de ese plan, que habría como esa intención de terminar esta historia y obtener una victoria en el corto plazo. ¿Usted cómo lo ve el tema de los tiempos aquí y qué riesgo implica que esto se tarde más de lo previsto? Yo no creo que esto puede durar mucho más tiempo. No, la verdad es que no, porque eventualmente miembros del Congreso y del Senado van a empezar a tratar de presionar al presidente de que no puede continuar con esa flota y con eso que él tiene en el Caribe, ¿no? Entonces yo creo, y dándole tiempo a las cosas, esto es diferente. Yo entiendo que Noriega, esto es diferente que el ataque a Irak, pero acuérdate, en la primera guerra, que ya fue otra cosa, pero en la guerra de Irak se bombardeó durante 6 semanas antes que las primeras tropas cruzaron hacia atacar a territorio iraquí. Y yo creo que eso, sometiéndolo a otro microscopio, yo sí creo, y lo he dicho desde hace tiempo, que los servicios de inteligencia están involucrados, tropas especiales de los Boinas Verdes, de los SEALs, de otros departamentos están involucrados en causando caos dentro del ejército, dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, porque es lo normal que suceda. Para eso esas unidades están entrenadas para eso, para causar caos, para medir la fortaleza del enemigo, causar miedo dentro del enemigo. Eso fue una de las cosas que hicieron las tropas británicas, la SAS, en las Malvinas, en las Falklands, que fueron causando pánico dentro de las tropas argentinas, porque venían de noche y mataban varios soldados sin que ellos se dieran cuenta que habían sido penetrados durante la noche. Entonces, tiene que haber una presión increíble sobre muchos soldados, aquellos que están involucrados y aquellos que no están involucrados. Y eventualmente aquellos que quieran preservar su institución, que quieran preservar una nueva Fuerza Armada venezolana, van a tener que decidir de qué lado se van a parar y qué es lo que van a hacer. Porque mira, yo no creo que 4.000 infantes de marina van a tomar posesión de Venezuela, pero yo sí creo que las Fuerzas Armadas venezolanas en su totalidad no pueden y no aguantan un 24 o 48 horas de un bombardeo donde se atacan a todos los frentes militares, ¿no? Tratando de evitar muertes colaterales de civiles, de personas inocentes. Pero no es que van a tener que tener posesión, van a tener que, si debe haber llamadas como dije antes, llamadas a los generales, llamadas a las queridas, llamadas a las esposas, diciendo, mira, ustedes tienen que hacer lo correcto porque lo que viene no va a ser bueno para ustedes.
Y todo eso es presión social, porque las familias no van a querer que su marido o su esposa muera defendiendo no a la patria, sino defendiendo a estos malditos narcotraficantes y personas que se han apoderado de un gobierno ilegalmente, ¿no? Entonces van a tener que decidir, tarde o temprano van a tener que decidir. Yo sí creo ahora más que nunca, también he leído un reporte que salió de que Stephen Miller, Sí, eso lo discutimos al regreso de la pausa. Me parece importante saber sí, qué piensa de esta incorporación y qué rol puede jugar él y, bueno, sin duda alguna hacia sí. dónde se puede dirigir la operación. Nos acompaña Jim Shedd, fue oficial de la DEA y voy a hablar de esto, de la figura, el The Guardian y también periódicos aquí en los Estados Unidos han estado hablando del rol que tiene Stephen Miller en la toma de decisiones de atacar estas narcolanchas, que él en combinación, yo no sé si es que uno solapa al otro o no sé si los dos están de acuerdo con esta política y la ejecutan a la vez, él y Marco Rubio. Marco Rubio además, Miller también como asesor de seguridad nacional y Marco Rubio como secretario de Estado y asesor de seguridad nacional. ¿Qué implica? ¿Hacia dónde gira esta operación con Miller allí en el grupo? Mira, Stephen Miller es un intelectual de California, muy conservador, vamos a decir, de la extrema derecha del partido. Él estuvo en el equipo del senador de Alabama, creo que se llamaba Jeff Sessions, que fue el que asumió el papel de primer fiscal general de la nación cuando Trump fue presidente la primera vez. Y cuando eso pasó, que él pasó de senador a fiscal general de la nación, el señor Sessions, Steve Miller se fue para la Casa Blanca a trabajar en el equipo del presidente Trump. Y parece que, por lo que vemos, él impresionó mucho al presidente y ahora es parte del equipo. Es más, es el presidente del Comité de Seguridad Nacional que se dirige de la Casa Blanca. Sí. O sea, tiene un puesto muy, pero muy importante dentro de la seguridad nacional. Es el que está por encima también de ICE, del remover los inmigrantes que están aquí ilegalmente. Y él tiene un rol muy, muy importante dentro de este gobierno. Y cuando yo leí ese reporte, la verdad es que me sorprendió que él está tan directamente involucrado. Entonces me indica a mí, porque no sabía que él estaba involucrado, que él estaba, lo que el reporte ese lo que me indica a mí es que él está dando la orden de que sí destruyan a las lanchas, que las destruyan. Eso es lo que me da la impresión por lo que leí del artículo. Ahora, si eso es verdad, y no tengo la razón por decir que no es verdad, entonces el señor Maduro tiene a dos sumamente importantes y grandes enemigos que están en la política directa de los Estados Unidos hacia Venezuela. Y uno es el que conocemos nosotros como senador Marco Rubio, ahora el secretario de Estado, y Stephen Miller. Entonces, son dos montañas en el camino de Maduro que me indica a mí que esto no le va a ir muy bien a Maduro, porque si hay alguna persona dentro del gabinete, dentro del gobierno de los Estados Unidos que sabe quiénes son estos individuos de verdad, es el secretario de Estado Marco Rubio. Él sabe que Maduro lo que hace es negociar para quedarse en el poder más tiempo. Los Estados Unidos han ido a negociar, pero nada sale. O sea, por lo que veo, las negociaciones se acabaron. Maduro sigue pidiendo perdón, arrodillándose, mandando cartas de amor hacia el presidente y no le está resultando. No le está resultando. Entonces, el omen es muy feo, muy malo para Maduro que se quede. Porque yo creo que también parte de la presión que está sucediendo en todas las agencias moviéndose y llamando a las 3 de la mañana y lo que están haciendo y otras cosas que deben estar haciendo, otros operativos, debe estar causando mucha división interna, donde algunos militares venezolanos se espera, y espero yo también, que van a tomar la decisión correcta
y van a entregar a estos tres tipos. Quizás no tanto a Padrino, porque en la última foto se ve muy mal. Pero se habla, a ver, se habla incluso de una reunión hoy en la Casa Blanca interagencia, y usted conocerá mejor los procedimientos, pero se ha comentado que cuando ya tú sientas, además para hablar de Venezuela, cuando ya tú sientas a las agencias, es cuando una decisión ya está tomada y lo que vas a hacer es entregar directrices. Funciona así, implementar, exacto. Implementarla, sí, sí. Más que todo van a la Casa Blanca. Cuando van a la Casa Blanca no es a dar su opinión de qué es lo que van a hacer. Se les dice lo que va a hacer y ellos tienen que implementar lo que se les dice, ¿no? Ok, entonces, tomando en cuenta la información que ha publicado NBC News, Bloomberg, New York Times, sobre, después de conversar con fuentes dentro de la administración, que el próximo paso que estaría pensando esta administración sería ya llevar adelante ataques dentro del territorio venezolano. Cuando esto pareciera estar allí por implementarse y no ha dado aún la decisión o la orden Donald Trump, porque además el régimen dice, no, es que Marco Rubio actúa como un lobo solitario, no le consulta. Imagínese Trump cómo le está haciendo quedar Marco Rubio. ¿Qué saben ellos? Si ni siquiera están aquí, que ellos no saben nada. Pero el mismo Trump dice, cada vez que ocurre algo, yo di la orden para que esto pasara, en fin. Pero mi planteamiento es esto ¿qué representa en el ahora? Es decir, ya cuando se filtra una información así es porque es inevitable que ese sea la decisión o el curso que tome la operación. Mira, yo veo lo que ha pasado en el pasado para tratar de ver qué es lo que va a pasar en el futuro. Estoy hablando de mi experiencia con el caso de Noriega, otros casos, ¿no? Otras situaciones. Yo me acordé el otro día que el presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, antes de bombardear a Irán dijo, no, todavía no he decidido, estoy pensándolo, no lo he decidido. Y después anunció que ya lo había decidido y bombardearon un domingo a las 6:30 de la tarde. O sea, es parte de la estrategia de él, mantener al enemigo, como dice, off balance, a la gente fuera de su balance, y él decidirá cuando decidirá. A lo mejor ya él dio la orden y están esperando a ver si algo sucede. Y si sucede, entonces ellos van a tomar acción. No sabemos cuáles son esas cosas. Yo creo que todo está intervenido, los teléfonos, todo está intervenido. Ahí nada está pasando que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos no sepan. Y en definitiva, si hay movimientos de tropas de verdad, porque una cosa es lo que él anuncia y otra cosa es lo que pasó. Y veremos. Yo estoy muy positivo en que algo va a pasar pronto, siguiendo los pasos que el presidente ha dicho antes, ¿no? Él siempre ha dicho, no he decidido, estoy decidiendo, estoy pensándolo, pero mientras tanto ha habido este movimiento que nunca lo ha habido antes, de tropas, de aviones. Puede ser que están esperando algo, un equipo más clave, una decisión de una manera de atacar, de dónde van a atacar, pero ¿cómo se dice? Son blancos fáciles porque son bases militares. No tienen por qué atacar a ninguna otra cosa, sino a cuarteles y cosas de la Guardia Nacional, y cosas así, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que va a pasar. No van a hacer nada más sino atacar cuarteles, puntos militares. Sí, y yo creo que ya eso ha pasado en puntos de la frontera, seguro que han entrado y salido fuerzas especiales, sobre todo a través de Brasil. Brasil es muy, esa Amazonas es increíble. Yo tuve la oportunidad de ir con la policía antinarcóticos en helicóptero Huey, cruzamos la frontera de Colombia, el Amazonas, con Brasil, aterrizamos en un cuartel del ejército brasilero y se montaron unos oficiales del ejército brasilero en los helicópteros de la Policía Nacional y fuimos a una pista que había construido la FARC porque el ejército en esa época de Brasil no tenía la capacidad de volar esas pistas y yo estaba ahí yo y otro agente de la DEA estábamos ahí con los junglas, lo que llaman los junglas, los antinarcóticos, las fuerzas de choque de la Policía Nacional, custodiando en el pleno Amazonas. Y la verdad es que yo llegué, de enfrente, 1 metro, 2 metros, empezaba la selva y no veía. Si había alguien 1 metro atrás de esa selva, no lo veías. O sea, es algo
es algo muy, muy difícil de controlar y muy difícil de patrullar. Pero le Entonces, pregunto, ajá. no, y por ahí puede haber entrado ataques a puestos militares, ¿no? Ya. De Guayana, donde están a ver cómo reaccionan, a ver qué tipo de soldados hay de verdad, que tienen el profesionalismo, tienen el armamento, tienen el equipo, saben qué es lo que van a hacer, Pero la responden guerrilla tiene rápidamente. drones, eso es lo que entendemos Sí, de quienes han estado en el gobierno de Colombia. La guerrilla tiene cómo sí, responder. volaron un helicóptero y mataron a un montón de soldados, drones, pero no son los drones como los que tienen los Estados Unidos, el MQ-9, no son de esa magnitud, Ok, son drones pequeños que los compran en las tiendas, ¿no? No son los que están usando Rusia, por ejemplo, contra Ucrania. contra Ucrania. Pero, sí. Pero Bueno, fíjese, vamos a ver, le planteo, seguimos en esperanza y claro, seguimos que claro. el próximo gobierno Pero cree que llegue esto tiene que pronto. pasar rápido. O sea, aquí los tiempos deberían tomarse decisiones pronto. Ojalá, yo creo que sí, yo creo que sí. Mira, y si empiezan a bombardear, van a bombardear y le van a decir, ok, se tienen que ir. Y si no, van a continuar bombardeando y va a ser rápido porque las Fuerzas Armadas venezolanas no tienen la habilidad de responder, de responder en parar un bombardeo. No lo van Un a, elemento no lo van a adicional que lograr. me parece importante, cuando aquí los detractores de los ataques que se han llevado adelante contra las narcolanchas empiezan a decir que son ejecuciones extrajudiciales, etcétera, y empiezan a hablar de la ilegalidad de estas acciones de Trump en el Caribe, que tendría que consultarle al Capitolio, aunque él tiene un margen de 90 días como jefe de las Fuerzas Sí. Armadas de este país. Sin embargo, hago esa acotación porque uno no ve la misma preocupación, es decir, cuando atacan a un hombre como Soleimani o Osama Bin Laden, estas discusiones sobre derechos humanos, etcétera, o ilegalidades no se observan. Entonces Sí. hay como quizás todavía no hemos comprendido, pudiera ser esta explicación que encuentran algunos analistas, que Donald Trump los ha calificado de terroristas y quizás no estamos Sí, entendiendo el exacto. significado de ese término. Ya pusieron la base legal para poder hacer. Nos declararon un gobierno ilegal, nos declararon narcoterroristas, nos declararon lavadores de dinero, fugitivos. O sea, han puesto todo el piso, vamos a decir, en mostrar que esta es una organización eh, narcotraficantes que se han apoderado de un gobierno que es un gobierno que es una amenaza nacional, lo han involucrado con el Tren de Aragua, lo han dicho que el Tren de Aragua ha invadido los Estados Unidos para crear caos, para crear problemas, para crear actos criminales aquí en los Estados Unidos. Mira, yo te digo una cosa, después de tantos años que estuve como oficial policial y después de entrar a la DEA, llega un momento en donde tú tienes que decir, ¿tú sabes quiénes son los únicos que están ganando esta guerra? ¿No? Y lo digo con todo el cariño del mundo a mis amigos que son abogados criminalistas. Los que ganaron durante todo este tiempo son los abogados criminalistas, porque se llenaron los bolsillos usando el sistema, defendiendo a narcotraficantes que estaban envenenando nuestro país y causando la muerte de mucha gente, porque el sistema legal les permite eso. Entonces, cuando yo vi esas lanchas que las volaron, de verdad, te voy a decir honestamente que lo aplaudí, porque ya basta ya, porque todo todas esas lanchas, aunque estos tipos no lo sepan, es parte de una conspiración política hacia los Estados Unidos para destruir a los Estados Unidos internamente, para causar problemas, para causar adicción, para causar crímenes en conjunto con la distribución de drogas. Entonces, a mí no me importa que ese señor que estaba manejando esa lancha lo mataron. No me importa, porque ya basta ya basta ya. Y por fin, un político en los Estados Unidos ha dicho, no voy a tolerar esto más, porque esto es una amenaza para la nación. Y es verdad, es verdad. Desde que yo entré a la DEA hasta que yo salí y después, el problema de la droga adicción y el problema de la distribución de droga es peor usando todas las herramientas que la democracia nos da. Entonces, ¿quiénes son los idiotas? Los que seguimos haciendo lo mismo de la misma manera y perdiendo territorio. ¿Quiénes son los que distribuyen la droga aquí en los Estados Unidos? El cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Tienen sus diferentes grupos en todas partes de los Estados Unidos, distribuyen su dinero, se lo llevan a México y México
es el quinto empleador de personas en la quinta industria en México. Están involucrados civiles y militares en Venezuela, igual que las FARC y los helenos. Me vas a decir que las FARC y los helenos no es un grupo político. Ellos están involucrados en el tráfico de drogas. Déjame hacer una pausa, porque al regreso quisiera que habláramos me estoy poniendo muy emocional, pero es algo que me toca. No, está bien y lo entiendo, porque usted ha trabajado en esto toda la vida. Vamos a hablar de los entrenamientos en Panamá, que eso es algo que se ha anunciado, y también de los nuevos hallazgos, porque ahora se descubre por unos correos electrónicos que se logran infiltrar de México, del Ministerio de la Defensa de México, que los aviones salían desde Maracaibo a Belice cuando no podían ir, por ejemplo, a Honduras o a Guatemala. Regreso en unos segundos nada más. Este anuncio del Comando Sur, que no es la primera vez que ocurre, porque entiendo que un veterano le escuchó una vez decir que él se había entrenado en la jungla y que además le habían dado una insignia de eso, de un entrenamiento de la jungla. Y que algunas personas era tan exigente que no podían después ir a pelear a Vietnam. Y bueno, en esas condiciones de humedad, tanta humedad, selva densa, tienes además montañas, tienes ríos caudalosos, aparentemente 50 Marines fueron escogidos como para ir a entrenarse allí. ¿Por qué en este momento cuando tenemos esta operación en el Caribe? Esto ya pasó en agosto, por cierto, pero bueno, se repite ahora. Los panameños por supuesto que lo ven con recelo porque no quieren volver a los años al 89. Y ya se ha firmado algo que dice que no se van a quedar unas bases militares allí de ninguna manera de forma permanente. Pero esto, aludiendo a lo que pasa en el Caribe, ¿qué significa? Que se quieren entrenar en zonas parecidas, tratar de familiarizarse, así como lo hicieron en Puerto Rico con una topografía pues distinta o similar a la de estas naciones como las nuestras. Panamá siempre ha servido como un lugar de entrenamiento para tropas de los Estados Unidos, ¿no? Es más, agentes de la DEA fueron entrenados ahí en operaciones en la selva. Ellos tenían una escuela, el ejército de los Estados Unidos tenía una escuela ahí en la zona del canal, en donde entrenaban. O sea, Panamá tiene muy buen territorio para entrenamiento sobre la jungla, la selva. Puede ser, no saben, en el mundo de inteligencia no hay coincidencias. También las fuerzas especiales de la Fuerza Aérea, acuérdate, hace un mes y medio, hicieron unos ejercicios, unas prácticas, tomando posesión de aeropuertos en la isla San Croix, de cómo ellos podrían tomar posesión de un aeropuerto y qué es lo que pasa después que toman posesión del aeropuerto, que empiezan a llegar más tropas para la seguridad del aeropuerto. Un aeropuerto es muy importante para la llegada de tropas, ¿no? No, la verdad es que es posible que sea coincidencia, pero en el mundo de inteligencia no hay coincidencia. No hay coincidencias. También quería preguntarle, hay un detalle que observé. Obviamente usted sabe más de armamento que esta humilde servidora, pero cuando yo noto que han utilizado los Hellfire, que es este armamento de precisión a corta distancia, que además Sí. hay aire-tierra, que tiene una guía como láser, guiado por un láser, que normalmente se utiliza para tanques, entiendo, y para maquinarias blindadas, cuando usan ese poderío a través de un dron o un helicóptero para bombardear una narcolancha, es decir, el mensaje es, aquí no quiero que quede ninguna duda de que te voy a destruir completamente, Sí, porque completamente. es como desproporcionado. Pero ¿cómo lo interpretaría usted? Yo lo interpreto que ese es el equipo que va con el MQ-9 y el MQ-9 es el que están usando sobrevolando porque eso se pueden quedar ahí horas, la verdad es que no sé, 24 o 30 horas volando en un área y ese es el equipo que le corresponde. También, sí, tienes toda la razón, es una señal eh, de lo que se le puede aproximar, de lo que puede venir, ¿no? El misil el misil que mató a Soleimani es un misil muy feroz, vamos a decir, es como arma es letal, porque lo que hace es que descuartiza el cuerpo en pedacitos y se dedica a la zona pequeña. Por eso el misil entró al carro y acuérdate que la foto de Soleimani del dedo con el anillo es un arma muy letal dedicada
para la persona a quien están buscando en el carro para que no haya heridos o muertos Daño colateral. colateralmente. Quiero un comentario, nos queda un minutito nada más, pero hoy se conoció a través de una organización que habla sobre la corrupción. Entrevistaron a un exoficial de la administración, de una administración aquí en los Estados Unidos, y él comentó lo de que se habían filtrado correos electrónicos del Ministerio de la Defensa de México y que allí se descubrió que Maduro utilizaba desde Maracaibo a Belice como puente cuando le fallaba a Centroamérica o detectaban estas aeronaves en Guatemala y Honduras. Es decir, que aquí apenas estamos empezando a descubrir debajo de la alfombra lo que hay aquí, ¿no? Sí, bueno, acuérdate, caramba, siempre se me olvida el nombre del árabe venezolano que fue arrestado en Colombia, que después se le entregaron. ¿Cómo es? No, ya va. El muchacho, dice el muchacho. No, que Chávez le arrestó al hermano que estaba, y entonces él se entregó. Se me fue, pero vamos a aprovechar el minuto, perdón. Ese señor fue entrevistado por la DEA. Ajá. Él cooperó con la DEA mientras estaba preso y él contó que el avión presidencial iba a México o a Honduras a traer el dinero del narcotráfico. Él contó toda esa historia. Nada de eso que está pasando es nuevo. Porque ya eso estaba utilizado. Estaban usando los aviones presidenciales, los aviones de la Fuerza Aérea para ir a Honduras y a México a recoger el dinero. Sí. Que les correspondía a los generales. Digo, porque si acaso a alguien todavía le sigue quedando la duda que hay personas que les quedan la duda de que el cartel de los soles es un cartel. Bueno, hay mucha gente que tampoco no sabe, no creen que la Tierra no es redonda. Sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Jim Shed. Muy bien, hemos escuchado al exoficial de la DEA, Jim Shed, quien aseguró que las Fuerzas Armadas venezolanas tendrán que decidir de qué lado van a estar, si de la liberación o la dictadura. Además, también advirtió que Venezuela no soportaría un bombardeo de Estados Unidos, así que ya están avisados, ¿no? Entonces, obviamente su análisis es muy bueno porque él tiene bastante experiencia y Venezuela está en desventaja militarmente frente a Estados Unidos y políticamente también. La lealtad militar a Maduro sigue siendo un factor real y estabilizante, ¿no? Pero como en los últimos meses se ha hablado de una ruptura dentro del régimen, ¿no? Entonces, por ahí también puede ser que terminen entregando a Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, esta operación que está sucediendo en el Mar Caribe también está creando fracturas dentro del régimen, ¿no? Entonces, es lo que ha dicho el ex oficial de la DEA, ¿no? Entonces, como hemos mencionado, se va a continuar este despliegue en el Caribe y se continuará con todo lo que viene, las capturas a las embarcaciones, también la explosión de las embarcaciones el día de hoy. Trump confirmó que había otra embarcación más que han resultado 4 fallecidos en este nuevo ataque por parte de Estados Unidos. Esta embarcación, según se dio a conocer en la Casa Blanca, estaba con droga, ¿no? Entonces, es lo que ha dicho, hemos escuchado a Jim Shed,